¿Qué tal, amigos de Dutop? Bueno, una vez más volvemos a tener una entrevista. Ya sabéis que además de ver hoy día qué es lo que se está cociendo en todo el ámbito de formación superior, es muy interesante pues tratar con diferentes perfiles que se han formado y ver también la repercusión pues, que ha tenido, ¿no? en sus carreras. Y la verdad es que hoy estoy muy contento del invitado que tenemos en el canal. Os lo voy a presentar ahora. Vamos a darle paso. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola estás? Dani, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. tal? Muy contento de estar Buenos aquí. días. Un placer verte de nuevo, aunque sea en esta ocasión por medio de una pantalla. Bueno, Carlos Vila, para mí, yo diría que es una de aquellas personas que ejemplifican muy bien cómo, además de su carrera profesional, le ha acompañado una carrera formativa. Y eso es un poco lo que queríamos reflejar en esta entrevista. Voy a ver si lo digo bien, Carlos, pero tú ahora mismo estás trabajando, es decir, eres ingeniero de formación y trabajas como asesor senior en la empresa SAP para la región de EMEA. Es decir, hablamos de la región que engloba Europa, Oriente Medio y África, ¿correcto? Correcto. Y explícanos un poco, ¿qué es exactamente lo que hace una persona que está en tu rol? El rol oficialmente se llama Value Advisor y verdaderamente lo que hacemos es conectar las soluciones de software que se están implantando en los clientes o en potenciales clientes, conectar estas soluciones, pero con la estrategia de negocio. Es decir, un perfil como el nuestro actúa durante el ciclo de venta o de diseño de un proyecto, no en la parte funcional, tampoco en la parte de selección del software, pero sí en la parte de estrategia. Y entonces al final esto se traduce en una consultoría durante el ciclo de venta a nuestros clientes, los ayudo a definir el modelo de ejecución de la transformación de sus compañías y luego, con el mapa estratégico también, elaboro el plan de negocio, calculando todo el ejercicio financiero del coste de la inversión y cómo esta inversión le va a retornar a la compañía y por lo tanto teniendo una visibilidad clara de cómo retorna, en qué momento y cuándo. Ujú. Muy bien, y oye, a ver, estás en una compañía, se llama SAP por las siglas, porque realmente si hay que pronunciar el nombre en alemán es bastante más complejo, pero bueno, seguro que muchas de las personas que nos oyen también la reconocen. Es una multinacional, creo que ahora supera los 100.000 empleados. Y si digo alguna tontería me corriges, pero estamos hablando de una empresa que también ofrece soluciones a las empresas, ¿no? Con diferentes programas para rentabilizar un poco más sus negocios, ¿no? Entonces, Correcto. eh, lo que sí que es una empresa que realmente yo he visto también en los medios de comunicación porque tiene una cuota muy alta de satisfacción entre sus empleados. Es decir, ha ganado varios premios. Entonces, yo no sé cómo es trabajar en una empresa tan puntera como esta, como empleado. Yo quisiera enfocar esta respuesta desde dos prismas. Uno es, el primer prisma sería el desarrollo de carrera y el segundo, la parte de beneficios, ambiente laboral, etcétera, ¿no? En cuanto a desarrollo de carrera, em, es una empresa que te ofrece unas posibilidades de crecimiento bastante importantes y significativas, no solamente verticalmente en la misma línea tuya de carrera con la que entras, pero también hay muchas posibilidades de movimientos laterales. Esto quiere decir que al final, a lo mejor, si yo quiero seguir creciendo en mi carrera profesional, pero esto implica que tenga que cambiar de rol o de equipo o de región, esto es posible dentro de SAP. Y luego dentro del mismo prisma de carrera también está que es una compañía que te ofrece una red industrial y de contactos muy potente, ¿no? Trabajamos en más de 26 industrias en casi todos los países del mundo, en todos los continentes, y entonces estás en contacto con mucha gente, conoces muchas industrias, tienes que estar en contacto
con las tendencias del mercado, con las tendencias globales, y entonces estás constantemente actualizado. Eso sería, para mí, desde el primer prisma, en lo que respecta a desarrollo de carrera. Y luego, en lo que respecta a los beneficios, pues realmente es una compañía en la cual sí que se preocupan mucho del bienestar del trabajador, y esto lo demuestra no solamente con los beneficios, digamos, con los hard benefits, pero también hay muchos programas de work-life balance, hay muchos programas de deporte, de meditación, hay apoyo a las familias de los trabajadores, hay mucha, hay mucha espalda, mucho músculo para que el trabajador sienta que puede rendir siempre con tranquilidad, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo acaba uno trabajando en una empresa como SAP, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene su propia historia, pero en tu caso, si nos vamos atrás en el tiempo, si no me equivoco mal, estudiaste en la Universidad de Piura, en Perú, una ingeniería mecánica, ¿era? Ok. Mecánico eléctrica, sí. Ah, electromecánica. Ok. Sí. Y, y entiendo, pudiste trabajar allá durante unos años y luego viniste a España. ¿Y qué retos tuviste que afrontar a nivel de reenfoque de tu carrera profesional al llegar a España, por ejemplo? Para mí significó un reto en varios aspectos, porque al final es un cambio de área de trabajo. Yo, como bien has dicho, empecé trabajando 100% en el entorno industrial, como ingeniero de producción, y entonces significó un salto en diferentes aspectos, como decía, uno en el área de trabajo, porque a partir de ahí ya dejé de trabajar directamente en el área industrial, en el área de producción. También un salto a nivel de otra industria. Yo trabajaba en la industria del etanol, que producíamos etanol para combustible a partir de caña de azúcar, y ahí me pasé 5 años. Entonces, cuando vine aquí, cambié completamente de industria, ese es otro salto. Y otro salto, evidentemente, es el regional, ¿no? Empecé a trabajar aquí siempre desde que empecé a trabajar en España, trabajando con proyectos de impacto global o europeo, ¿no? Entonces, al final es adaptarte a la manera de hacer negocios, que esto va desde las habilidades para comunicar hasta también actualizarte en las skills que tienen los competidores con los que tú estás trabajando cada día, ¿no? Entonces, al final, hasta cierto punto fue como empezar de nuevo, también porque tú llegas a España desde Latinoamérica con un currículum de empresas que son muy conocidas en Latinoamérica, por ejemplo, pero que aquí no son muy, o sea, a no ser que la persona haya trabajado en el sector, pues no las conoce, ¿no? Entonces, prácticamente es como empezar de nuevo, analizar dónde quieres llegar, analizar cuál es el ecosistema de empresas, skills que tienen tus competidores, y en base a ellos empezar a labrar el camino otra vez. Sí, es interesante también, ¿no? Porque a veces son aspectos que no tenemos en cuenta. Hay rubros o hay sectores que, por ejemplo, en Latinoamérica o en algunos países son de mucho peso. No sé, sector minero, por ejemplo, ¿no? En cambio, claro, en España prácticamente no habría nada que hacer en este sentido, ¿no? No somos ninguna Exacto. potencia en este aspecto. O sea que realmente en esas skills o en esta adaptabilidad seguramente también fue necesaria esa formación que decíamos en el recorrido de tu experiencia. He visto que en tu carrera formativa has tenido, por un lado, has estudiaste un máster en operaciones, logística, supply chain, después también un programa ejecutivo, programa de dirección en analytics y inteligencia artificial. Ujú. Y bueno, y ahora creo que vas a estudiar hasta un Global Executive MBA Sí, o correcto. parecido, ¿no? Sí, correcto. Entonces, yo quería preguntarte en qué medida crees que la formación de posgrado, en este caso, te ha ayudado o te ha acompañado en lo profesional también. Mm, Yo creo que lo clave o el punto crítico para decidirte por una formación
y cuando digo decidirte por una formación, no solamente es el tema en el que la vas a hacer, pero también la escuela donde la vas a hacer, el país, el idioma, etcétera, etcétera, es haberte trazado tu roadmap como persona y como profesional, ¿no? Es decir, hacia dónde quieres llegar o cómo te ves de aquí, por ejemplo, en 5 años o en 3 años, ¿no? Y entonces, en base a eso, ir tomando los pasos. En mi caso, la verdad que cada formación que he hecho ha sido complementaria o necesaria para el roadmap que yo tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hice la de supply chain, Ujú. operaciones, es justamente porque yo quería salir del ámbito industrial y quería tener una visión más holística de la empresa. Entonces, al final, esto me aportó puntualmente el máster en operaciones, ¿no? Entonces, al final, a partir de ahí, ya tenía más herramientas para tener una visión holística de la empresa, es decir, no solamente producción, sino recursos humanos, marketing, estrategia, etcétera. Y luego, si hablamos a modo general, todas las formaciones me han ayudado a actualizarme en las tendencias, porque al final compartes información con compañeros, compartes casos, compartes grupos de trabajo, y entonces te actualizas en las tendencias del mercado, no solamente de la industria, pero también de diferentes países. Es decir, no es lo mismo hacer negocios en Europa que en Latinoamérica. Ujú. Y, por poner un ejemplo, ¿no? Un caso muy que parece muy sencillo, pero al final cosas como estas hay que tener en cuenta. Si trabajas en logística en Europa, no es lo mismo que trabajar en logística en Sudamérica, ¿no? Porque al final el estado de las carreteras, el estado de mantenimiento de las carreteras, las rutas que hay, son completamente diferentes, ¿no? Entonces, al final, Ujú. con este ejemplo muy sencillo, podemos ver que el hecho de compartir aulas, el hecho de compartir equipos de trabajo con gente con la que no tendrías nada en común normalmente, pues al final aprendes mucho. Es decir, que el aporte del intercambio de experiencias es vital, ¿eh? Correcto. Eso es importante porque a veces hacemos referencia, y he compartido en los vídeos, que a la hora de tomar decisiones por cuál formación, luego quizás ya te preguntaré, pero es importante tener en cuenta algunos factores que no siempre los tenemos en cuenta, ¿no? Y justamente es de qué manera existe ese marco de interacción con otros participantes, ¿no? Y yo en tu caso he visto también que estudiaste en Kellogg University, que evidentemente no es la marca de cereales, ¿eh? Lo dejo claro, aunque sí que se escribe muy similar, pero Kellogg University, Kellogg School of Management, que además es una institución muy reputada y de prestigio en este caso. Explícanos cómo fue el de inteligencia artificial este Sí, y Analytics. y Analytics. ¿Y cómo fue la experiencia de estudiar en esta escuela? Este fue un programa 100% online y la Okay. verdad que para mí fue algo nuevo que rompió muchos mitos, ¿no? Es decir, yo siempre he apostado y siempre me ha gustado más la formación presencial, pero con este máster, con este programa, rompí varios esquemas y la verdad es que a mí me gustó mucho porque a pesar de que fue 100% online, eh, había muchos espacios para interactuar en tiempo real con los profesores, para interactuar con los alumnos, con tus compañeros de clase, para hacer trabajos compartidos de proyecto o assignments que nos hacían. Y la verdad, esa es la parte nuevamente de networking y comunicación y aprender de la gente. Pero luego, en cuanto a hard skills, a mí me aportó el hecho de llegar a un nivel más detallado, más granular en mis proyectos de negocio, ¿no? Cuando hice este programa estaba en consultoría y lo aplicaba directamente. O sea, los conocimientos aprendidos en analizar datos, en cómo transformar estos datos en decisiones de negocio, los aplicaba prácticamente saliendo de clase, ya los podía estar aplicando. Bueno, esa es una de las ventajas de estas formaciones, o quizás la calidad también se ve un poco ahí. Es decir, en qué punto yo puedo, desde el minuto uno ya, aplicar aquello
que estamos aprendiendo, ¿no? Quiero andar un poco más en aspectos metodológicos. Entiendo que ahí tratabais con casos, estudio casos reales. ¿Cómo se hacía? Porque al ser modalidad online y que ya has comentado que rompió un poco esos prejuicios, ¿no? Que a veces, que yo creo que es verdad que la pandemia ayudó un poco a romper porque sí que nos obligó de alguna manera a aceptar esa formación online, pero es verdad que dentro de la formación online hay de varios tipos. Hay modelos más tradicionales en el cual uno accede a una plataforma y únicamente se descarga pues, contenidos escritos, la mayor parte, lecturas, y luego como que hace algún tipo test o ve algunos vídeos, ¿no? Pero luego hay otro online y es ese que intenta de alguna manera trasladar esa experiencia más vivencial de la parte presencial en cuanto a la interacción con compañeros, estudio casos. En este caso, ¿cómo lo hacíais los ejercicios, por ejemplo? Esto era una combinación de cuatro cosas, básicamente. Primero, una clase teórica y casi todas las clases eran lives. Y luego te lo dejaban grabado, claro, para que si no podías conectarte, pues la mirabas luego. Entonces, primero eran clases con los profesores. Segundo, era, luego habían los casos, ¿no? Entonces, para complementar, entonces ya ibas evidentemente con el caso leído a clase, podías hacer preguntas, interactuar y tal, ¿no? La tercera parte es que como era de analytics, muy orientado a analytics, inteligencia artificial y machine learning, etcétera, nos dejaban material después de la clase, bases de datos o datos reales de compañías reales para nosotros empezar a aplicar los conocimientos que habías tenido ya en la clase más lo del caso. Y luego la cuarta parte es que había algunos trabajos, algunos los hacías solo y otros los hacías en grupo, que tenías que ir presentando. Y la verdad es que a mí me gustó mucho porque incluso me parece que dos o tres trabajos no era solamente presentar datos, pero era como una simulación de una compañía. Y entonces tú ibas desarrollando durante todo el programa, ibas desarrollando y tomando decisiones de negocio en base a los datos. Y luego al final podías ver la rentabilidad de tu compañía y entonces con eso que te calificaban. Cada paso era también al final monitorizado por los profesores. Entonces al final te explicaban lo que hubieras podido hacer mejor, te hacían challenge también de por qué habías tomado esa decisión y no la otra. Y fue muy interactivo, esto me gustó mucho. Qué bueno. ¿Y cómo eran el perfil de los compañeros? Eran, la gran mayoría era gente que ya trabajaba en business, pero no tenían, bueno, como yo, ¿no? Un background tan potente en cuanto a hard skills de análisis o analytics de datos, ¿no? Entonces, justamente, la gran mayoría era gente que queríamos complementar nuestra práctica de negocio con skills de analytics. Okay. Y has mencionado antes de esa particularidad de poder aplicar lo aprendido. No sé si tienes algún ejemplo, algo que tú trabajando te encontrás y dijeras, mira, me sirve justamente para esto, ¿no? Sí, al final, como te he dicho, yo en este tiempo trabajaba en consultoría, entonces al final siempre me dedicaba a proponer estrategias o intentar modificar o mejorar las estrategias de los clientes. Y de hecho, es algo que a día de hoy en SAP, eh, la mitad del tiempo, el 80% del tiempo me dedico a esto. Entonces, claro, al final, cuando tú mejoras la capacidad de análisis que tienes de los datos, entonces te permite tomar mejores decisiones de negocio o proponer decisiones más informadas, ¿no? Entonces, al final, casos prácticos que yo he podido aplicar fue por ejemplo, me acuerdo coincidió con el programa que yo estaba trabajando para una compañía que produce papel higiénico y produce papel higiénico, pañales, pañuelos, toda esta industria y tienen fábricas en casi todos los países de Europa, entonces estábamos rediseñando la red de transporte. Entonces, claro, al final, poder saber qué datos recoger para
tomar esa decisión de dónde poner los centros de distribución, qué compañías de transporte contactar, qué metodología de transporte utilizar, cuándo, en qué país, todo esto. Entonces, al final, a mí me ayudó mucho a aplicar este dato o sea, estas técnicas de análisis para perfilar una mejor estrategia, en este caso, de logística aplicada a este cliente. Ujú. Y ahí, a ver, en el canal es verdad que hay personas que se interesan bueno, por hacer formación y muchas veces nos consultan tanto por escuelas, por tipología de programas. Y aprovechando que en tu caso sé que vas a iniciar, si no recuerdo mal, para noviembre, ¿sí? Sí, O sea, en breve en una estarías semana, iniciando en un mes ya, sí. un EMBA. Pues yo quería saber, bajo tu prisma, ¿no? ¿Cuáles fueron las variables que más pesaron o que tú has tenido más en cuenta, ¿no? A la hora o aspectos que tú consideras que han sido relevantes para ti para tomar una decisión y hacer la formación. Como he dicho antes, lo clave es que cada uno tiene un propio roadmap de desarrollo, ¿no? Y entonces tienen que confluir muchas cosas y muchos factores para que sea tu momentum de cuándo, dónde y cómo te toca hacer o aportaría hacer un máster, ¿no? Entonces, en ese sentido, algunos de los factores de decisión para mí fueron em, la capacidad de networking. Ujú. Esto es clave. Y además, en mi caso, esto viene sumado a dónde trabajas, ¿no? Y dónde te ves trabajando. En mi caso, por ejemplo, hay empresas, perdón, hay escuelas de negocio, por ejemplo, que el 90% de los alumnos son de un continente específico. Por poner un ejemplo, si te vas a hacer un MBA, alguna escuela de negocios que están muy bien reputadas, además, en Australia, por ejemplo, pues casi toda la gente que va a estudiar ahí, al menos full time, es de la zona de APAC, ¿no? Entonces, al final, si tu foco no es quedarte trabajando por esta zona, pues al final, yo me parece que el foco del networking no, no lo cubriría mucho, al menos en mi caso personal. Entonces, eso fue un tema principal. Segundo tema es la metodología de la escuela. Es decir, antes de tomar una decisión de ese calibre, hay que ir a Open Days, hay que preguntar con gente que ya ha hecho el máster ahí, cuál ha sido su experiencia, si puedes conocer o entrevistarte con algún profesor también de allí. Normalmente te ofrecen estas posibilidades, ir allí a la escuela, visitar las aulas de clase, ir a ferias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. con eso tú te formas una idea de cuál es la metodología que sigue, ¿no? Cada escuela. Entonces, básicamente yo pude detectar dos metodologías. Una que es la metodología de la competitividad, 100% competencia, 100% orientado de resultados. Y luego está la otra metodología, que es un poco más colaborativa, más de proyecto, más de equipo, ¿no? También orientada a resultados, pero el foco más es en proyecto, en equipo y tal. Entonces, dependiendo de tu perfil, dependiendo otra vez, ¿no? De cuál es tu roadmap personal, eh, eso fue lo que pesó para mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo empezaré en ESADE y me aseguré mucho de que la metodología que ellos desarrollan, pues, hace match con lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Y luego también, evidentemente, están los otros factores, como por ejemplo los rankings, Ujú. porque al final es una inversión que te tiene que retornar, ¿no? Entonces, es una inversión que es bastante importante y para bien o para mal, yo no pondría un calificativo aquí, pero es una realidad que las empresas muchas veces se fijan en los rankings, ¿no? Entonces, al Ujú. final, el currículum, digamos, o poner el nombre de cierta empresa, de cierta escuela de negocios, te puede ayudar más o menos a retornar tu inversión, ¿no? Entonces, eso Ujú. también es un factor añadido. Y luego está el tema económico también, ¿no? El precio al final, ¿no? Escuelas, pues a lo mejor que no te las puedes permitir o no sé, o depende también Ujú. de tu situación personal. Y luego también está ahora pensando, mientras hablo contigo, Ujú. eh, es importante que con la metodología, eh, si es posible, algunas sí que lo hacen, mirar un poco, por ejemplo,
cuál es el nivel de los profesores, ¿no? Que vas a tener. Ujú. Si son profesores que hay escuelas de negocio, por ejemplo, que a lo mejor el 50% de los profesores no tienen vida industrial, más bien son gente dedicada a la investigación. Depende también si tú quieres ese perfil. Tampoco, otra vez, no pongo calificativo si es bueno o malo, pero depende de lo que a ti te vaya mejor en cada momento, ¿no? Y entonces eso también es importante. Totalmente, ¿eh? Lo que has dicho ahora, lo he dicho algunas veces en el canal también, que es mejor estudiar en una universidad o una escuela de negocios. Depende, no es mejor ni peor, depende del momento en el que uno esté. Hay momentos para todo en la vida y hay momentos donde estudiar en la universidad es lo prioritario, ¿no? Entonces, como tú dices, un poco es lo que buscamos. Buscamos más un perfil más académico, buscamos más un perfil más de business, de personas vinculadas a las empresas. ¿Cuál es la experiencia del faculty en este caso? Es muy, muy interesante. Genial, genial todo tu aporte. Y hay una cosa con la que me quedo de esta última pregunta y que ya ha aparecido varias veces, que es el roadmap, ¿no? ¿Cuál es el itinerario que nosotros establecemos dónde queremos llegar? Porque yo diría, y es verdad que no hemos caído en hablar en otra ocasión de esto, pero yo diría que muchas veces esa reflexión previa es la que falta. Vamos al máster, ¿no? Y vamos a dónde nos va a llevar en el sentido de, bueno, si puedo escalar en la empresa, si puedo hacer un cambio, pero no hemos hecho es decir, estamos en un proceso táctico, pero no un proceso estratégico. Y es necesario esa parte analítica para afianzar una estrategia y luego, pues sí, tener en cuenta esas últimas variables que has hecho referencia. Bueno, y en este Yo, roadmap, que parece que de yo momento... en esto, solo para complementar, perdón, Sí, antes de sí. que pasemos a otro tema, creo que no te lo he contado nunca a ti, pero bueno, una de las cosas que yo hago en mis ratos libres es que soy una especie de coach con chicos o chicas que están planteándose el salto profesional o que van a empezar a atravesar su primera experiencia profesional y quieren algún guidance en entrevistas y tal. Entonces, esa es una recomendación que yo siempre hago, ¿no? Ujú. Estamos muy acostumbrados a hacer el DAF o el SWOT análisis para nuestras compañías, pero ¿y nosotros? O sea, nosotros tenemos que saber, ¿no? Cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las amenazas que hay en el mercado, cuáles son las oportunidades, con qué perfiles yo tengo que competir. Es decir, si necesito... Entonces, en base a esto, yo puedo hacer lo que se llama el fit gap, ¿no? Al final, ¿qué me falta? Después de esta parte analítica que tú también has dicho, ¿qué me falta para yo poder llegar a donde me veo en mi punto final? Y entonces eso es lo que te ayuda al final. Claro, haces un máster en qué? En marketing hay muchos máster ahora, hay mucha oferta. Entonces no es ir lanzarte, ¿no? Es hacer esta parte analítica, como dices. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues no conocía esta faceta como coach. Luego lo pondremos para todos aquellos que quieran contactar con Carlos y le llegará. Muy bien, muy bueno. Pues bueno, ya hablábamos del SEO Roadmap, que finalmente, pues evidentemente tiene unos efectos y vemos que se ha traducido pues en ese camino estratégico que habías pensado, ¿no? En este caso has pasado por empresas como Accenture también. Eh, y dejando aparte la parte formativa, ¿no? ¿Cómo diste el salto, por ejemplo, de producción a tener un cargo más estratégico y acabar siendo responsable de la región EMEA para SAP? Yo, gracias a Dios, desde que empecé la carrera muy jovencito, este roadmap, sí que es cierto que evidentemente al final vas ajustando, ¿no? Al final no es una línea recta este camino, ¿no? Al final te puedes desviar, luego vuelves, luego te desvías un poco más hasta que encuentras el balance. Pero yo desde que empecé la universidad tenía más o menos claro el roadmap, ¿no? Entonces, sí que es cierto que no lo tenía tan profesionalizado en cuanto a análisis y tal, pero yo sabía dónde más o menos quería verme, ¿no? En el futuro. Y lo que no quería, y esto no lo repetiré en público, lo que no quería es, como ingeniero, quedarme en el área de mantenimiento Ujú. con visibilidad limitada y con poder de decisión limitado. Entonces, bueno, empecé, sí, gracias a Dios, no empecé en mantenimiento, empecé en producción, que es un poquito más holístico que mantenimiento,
Pero rápidamente me di cuenta otra vez, dije, si yo quiero crecer y quiero tener un papel más relevante en una empresa, tengo que salir de producción. Porque al final las decisiones gordas de una empresa terminan siempre pasando o por un estratega o por un financiero. Entonces, al final, eh, es otra vez el roadmap, ¿no? Entonces, es allí Sí, donde tomo yo la decisión. Dije, pues, ¿qué máster en este momento a mí me puede ayudar a salirme de producción? Y la verdad que el de supply chain en ese momento cubría estos requerimientos, porque al final pues ves todo, ¿no? Ves un poquito de cada cosa, sí que es cierto que no sales, en mi caso, no sé qué ofertas habrá ahora, pero en mi caso no salía yo especializado en ningún tema especial, o sea, en ningún tema específico, pero tenías un poquito de conocimiento de recursos humanos, de marketing, de estrategia, de operaciones, de transporte. Entonces eso al final me ayudó a los siguientes pasos. Entonces con este roadmap, eh, los trabajos que yo busqué después fueron también orientados a no quedarme en un área tan técnica, o tan ingenieril, ¿no? Digamos. Y es en base a ello que ahora pues estoy en el camino hacia roles cada vez más estratégicos, como has dicho. muy bien. Bueno, no te voy a preguntar dónde, no nos reveles dónde te gustaría estar ya más por delante, ¿no? Pero no sé si, para terminar, ¿algún consejo para, para aquellas personas que estén pensando tal vez en dar un giro a su o en tomar una formación para dar un salto? Yo, el consejo más valioso que yo daría es, o sea, lo diré y luego elaboro, desarrollo, porque esto suena como un cliché, pero al final hay mucha cosa detrás, ¿no? O sea, invertir en uno mismo. Ujú, No hablo de dinero en este momento, aquí es donde laboro, ¿no? Entonces, invertir en analizarte, invertir en pensar cómo te ves, invertir en analizar tus debilidades, tus fortalezas, invertir en pensar qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? También. Entonces, esto se traduce en sentarte y dibujar. ujú. Pintar, pintar tu mapa, pintar tu situación actual y analizarte a ti mismo, ¿no? Antes de dar cualquier salto, porque al final todo salto comporta un riesgo, ¿no? Y todo salto comporta, sobre todo estamos hablando de másters, una inversión, ¿no? Entonces al final, em, la verdad es que es importante analizarte, es importante conocerte y es importante saber dónde quieres llegar, ¿no? Si vivimos sumergidos en el día a día y sin tener esta visión un poco más alejada del detalle de nuestras vidas, al final te ayudará a tomar las mejores decisiones. Todos tenemos roadmaps diferentes al final, ¿no? Se puede parecer, puedes tener un modelo, puedes, no sé, a lo mejor te ves reflejado en tu jefe, en un compañero de trabajo, en tu padre, en X, pero al final tenemos que ser conscientes que nos va falta para llegar a eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que trabajar para cubrir ese gap de cosas que nos faltan? ¿No? Entonces, ese es el consejo que yo daría, ¿no? Invertir tiempo en uno mismo para conocerse y desarrollar este mapa. Qué bueno este consejo porque realmente sí que es verdad que estamos en un momento en el que nos movemos mucho más por impulsos y además todo tiene que ser inmediato. Entonces, una de las cosas que justamente nos está costando más es pensar, tener tiempo para pensar. Así que sin duda recogemos y recojo también personalmente este último consejo y nada, oye, me ha encantado de verdad en este tiempo contigo. Creo que ha sido un tiempo en el que tanto los oyentes como yo mismo, ¿no? Hemos podido aprender y nada, agradecerte pues esta oportunidad. A ver si en otra ocasión también podemos tenerte como coach en este sentido. No sé, no sé, por cierto, si tienes alguna, quizás LinkedIn, ¿no? Que Sí, te pueda contactar alguien que esté interesado en contactar contigo o, sí, sí, porque por LinkedIn con el mismo muy nombre que bien, está aquí, Carlos Vila, eh, perfecto. y ya me pueden contactar por ahí.
Perfecto. Pues Carlos, muchísimas gracias por este tiempo. Y no solamente como tema de coach, sino cualquier pregunta que la gente tenga y yo en lo que yo pueda ayudar, eh, o imagínate, gente que está pensando relocarse en España desde otro país, o sea, también que se sientan libres de preguntar cosas, eso no hay ningún problema. Siempre que pueda, yo puedo ayudar. Bueno, pues ya sabéis, aprovechad porque esto no siempre sucede, ¿eh? Así que muchísimas gracias por toda tu amabilidad y nada, esperemos vernos en otra ocasión. Gracias, Muchas gracias, Carlos. Dani, ha sido un placer. Un Cuídate. saludo. Chao, Chao, chao. chao.